lista, por favor, me confirma si el consorcio con audio se encuentra conectado. Sí, señora. Vale, perfecto. La UT Reclamaciones. Sí, señora. Delta Salud. Sí, señora. Vale, la firma interventora AGS. Sí, señora. Vale, muchas gracias. El grupo de calidad de ADRES. El grupo Gibra está conectado. Ya, yo veo conectada aquí. Mayra, ¿tú me escuchas? José Octaviano, ¿me Sí, te escuchas? estamos escuchando, Joana. Vale, perfecto. Muchas Sí, gracias. claro que sí. Listo, entonces, nuevamente para todos, muy buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por estar conectados. Como es costumbre, pues el día de hoy vamos a socializar algunos lineamientos de auditoría de cara a las preguntas que ustedes han remitido vía correo electrónico. Adicionalmente, también estaremos socializando algunos hallazgos que hemos encontrado en la auditoría ya efectuada, de acuerdo pues con algunas asistencias técnicas que hemos tenido con los prestadores de servicios de salud. Entonces estaremos también mostrando algunos aspectos relevantes para tener en cuenta en el proceso de auditoría, dado pues que se están aplicando glosas que de pronto no corresponden pues con los lineamientos que se han venido socializando y otros pues que requieren de algún tipo de ajuste. Entonces, para que por favor estemos muy atentos, como ustedes ya saben, cualquier duda, pregunta, inquietud, por favor van levantando la mano y pues estaremos dando la palabra para que pues de esta manera puedan expresar sus inquietudes y podamos orientarles pues en la respuesta. Entonces, sin más preámbulos, entonces vamos a empezar con el componente de soporte y consistencia. Por favor, Elizabeth, adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, estos son unos casitos que se han presentado en la mesa técnica. Resulta que en esta reclamación se aplicó la glosa 2103 e indica que por fecha de egreso, ya que en magnético relacionaron 21 de julio versus fecha de egreso en físico 28 de julio, de acuerdo al folio 51. Resulta que en nuestro magnético efectivamente evidenciamos que la reclamación está del 17 de julio al 21 de julio. Pero resulta que de acuerdo a nuestra factura de venta y de acuerdo a los servicios que ellos me están facturando acá, todos los servicios están dentro del 17 al 21 de julio, como lo podemos visualizar acá en la factura. Y ellos nos relacionan la fecha del servicio y los servicios que me cobran. Y efectivamente están del 17 al 21. Si nosotros observamos nuestra epicrisis está y la tensión inicial está desde el 17 al 28. Pero resulta que esto lo glosaron por fecha de egreso, pero resulta que a mí todos los servicios que me están cobrando solamente está dentro del rango del 17 al 21 de julio. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es la auditoría con base en los servicios que me facturan, y lo que hizo la IPS fue como hacer un corte de servicios del 17 al 21, y la atención integral pues sí era hasta el día 28, pero la IPS solo me está cobrando servicios entre el 17 y 21. En este caso observamos que la atención integral es del 17 al 28 de acuerdo a la epicrisis, pero pues de acuerdo a los servicios facturados y a lo que me están soportando, todo está dentro del rango del 17 al 21. En este caso nosotros no procedemos a aplicar esa glosa, ya que los servicios facturados están soportados dentro de la fecha del 17 al 21 de julio y la IPS puede hacer ese cobro de esa manera. Hay otro casito que es la siguiente reclamación, en donde me glosaron por el número de la factura.
Eso es uno de los requisitos que comparamos entre formulario de reclamación versus soportes. Pero debemos de tener mucho cuidado quién me cobra y cuál es realmente mi número de factura y qué servicios me están cobrando. Porque resulta que esta glosa fue aplicada, pero esta glosa la aplicaron frente a otra factura que la IPS había anexado. Acá está, entonces, digamos, la reclamación terminada en 902, la factura era esta factura que termina en 3235. Si nosotros vamos a comparar soportes y magnético, la factura era la 3235, y todo correspondía a mi paciente. Pero resulta que aplicaron glosa por número de factura, pero realmente no hay inconsistencia en número de factura. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué IPS me cobra? ¿Quién es mi paciente? ¿Qué servicios me cobran en mi factura física y qué servicios me cobran en mi magnético? Para yo poder proceder a glosar. En este caso la glosa se aplicó, pero realmente no aplicaba la glosa. Esos fueron dos casitos que se presentaron en esa técnica y los trajimos acá para presentárselos a ustedes, pues con el fin de que esto no se vuelva a presentar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Vale, entonces si no hay preguntas, entonces avanzamos con el componente financiero. Adelante, Lourdes. Gracias. Buenos días. Bueno, por parte del componente financiero, en mesa técnica se presentaron diversos casos de aplicación de glosa que no correspondía o se hicieron algunas precisiones para poder aplicar los criterios de la siguiente manera. Siguiente diapositiva, por favor. En el primer caso, nos relacionan una glosa aplicada 4403 porque en la factura no se evidencia la fecha de inicio de vigencia de la resolución que me anexan. Recordemos que en anteriores socializaciones se les ha indicado que desde que nosotros podamos evidenciar un punto de partida, podemos hacer completitud con la información que encontramos en la representación gráfica o en el caso de fecha de vigencia de la resolución, podemos aplicar si me anexan la fecha de inicio, cuento 2 años hacia adelante, o si me anexan la fecha de terminación de la vigencia de esa resolución, contamos 2 años hacia atrás. En este caso que nos presentó la entidad, la factura se evidenciaba una fecha de vencimiento de esa resolución del 22 de noviembre del 2023 y al evidenciar la fecha de la factura, encontramos que si aplicamos el criterio que se ha venido socializando de los 2 años hacia atrás, esa fecha de factura se encontraría o se encuentra dentro del rango de vigencia de dicha resolución. Por lo tanto, no había lugar a la aplicación de la glosa 4403. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente caso era una inconsistencia en la información de la representación gráfica, digamos, que podíamos evidenciar en la página de la DIAN y la información que evidenciábamos en la factura del material de osteosíntesis. Para este caso, la firma auditora indica que ese código CUFE era inválido y no se podía evidenciar en la página de la DIAN, y al hacer el ejercicio con la entidad, pues se logró evidenciar o visualizar que al momento de ingresar pues el CUFE sí me permitía poder revisar la representación gráfica que estaba en la página de la DIAN, y por lo tanto no había lugar a la aplicación de la glosa 4408.
Acá pues estamos obviamente validando cada uno de los campos y pues les mostramos que al momento de validar el mismo código CUFE, pues tenemos la misma información de la factura del material de osteosíntesis. Siguiente diapositiva, por favor. El siguiente caso es una glosa 4410 que se aplicó porque el valor total de la factura en la representación gráfica se encontraba por un peso por encima del valor total de la factura física. Acá podemos evidenciar la glosa que se aplicó, donde se indica que hay una diferencia pues por un peso, ¿sí? En el valor total. ¿Qué sucede? Esta glosa, digamos que si nos ceñimos al manual, está bien aplicada porque es evidente la diferencia de ese peso. Pero lo que vamos a hacer con estos casos o como lo vamos a empezar a manejar es que cuando nosotros evidenciemos esa diferencia de un peso, siguiente diapositiva, tenemos que evaluar cuál es el motivo de esa diferencia, ¿sí? Para este radicado, nosotros encontramos que la diferencia de ese peso se trataba, me regalan la siguiente diapositiva, por favor, se trataba que en la factura nosotros teníamos, digamos, como el nombre o viene relacionado el nombre de la cirugía, pero pues como la entidad en su factura desglosa cada uno de los componentes, ese nombre de la cirugía viene con un valor facturado 0. Al momento en que se hace se registra esa información en la página de la DIAN automáticamente lo que hace es modificar ese valor 0 por un 1. Y esa era la diferencia o ese era el motivo por el cual nosotros encontramos una diferencia entre la representación gráfica y la factura. ¿Cómo lo vamos a empezar a manejar? Si nosotros encontramos que la diferencia es por este concepto, que en la factura viene con un valor facturado 0 y en la representación gráfica me viene relacionando un valor por un peso, lo que vamos a hacer es no aplicar glosa 4410. Digamos que esa sería como una excepción a la regla, ¿sí? Podemos, en este caso estamos hablando de procedimientos, pero se puede presentar con algún otro servicio y lo vamos a manejar de la misma manera. Siguiente diapositiva. El siguiente caso se trata de una glosa 2108 aplicada en la auditoría, indicándonos que existe una diferencia entre la radiografía de tórax que está en el físico y la radiografía que se encuentra relacionada en la parte magnética o en el formulario FURIPS. Pero al hacer la revisión o la validación, encontramos que no había lugar a la aplicación de dicha glosa debido a que encontramos que es el mismo código, la descripción, el valor, la cantidad, o sea, no encontramos un motivo por el cual estaba aplicada esa glosa 2108 y por lo tanto, pues no había lugar a la aplicación. Siguiente diapositiva, por favor, jefe. Caso del 30%. Perdóname, discúlpame, te interrumpo, es que tiene la mano levantada Diego Medina. ¿Tienes alguna pregunta con respecto al caso anterior o los anteriores? Hola, buenos días, jefe. Sí, no, es una duda pequeñita. O sea, digamos que podría ser, en el mismo caso, podría ser cantidad 2 y con la misma casuística. O sea, digamos lo o sea, vamos a limitarnos al 1, o podría también llegar a ser que si la cantidad es 2 procedimientos, porque también he visto esos casos, con 0, 0, 0,
digamos lo que entiendo es que la esencia del criterio es que este tipo de casos donde veamos valores ceros, nos van a representar, digámoslo, algún tipo de justificación para este caso, o nos vamos a limitar al 1 exclusivamente. En ese aspecto, digamos que la línea es que todo lo que tú encuentres en tu factura de venta, y esto seguramente no lo vamos a encontrar es con estos procedimientos padre, que encontremos en la factura como valores en cero y que la IPS registró en la DIAN, pues la DIAN automáticamente lo que hizo fue asignarle un valor de 1. Entonces, en este momento estamos evidenciando un solo caso para esta factura, pero en el caso de que tengamos, no sé, 3, 4, 5 procedimientos quirúrgicos, seguramente vamos a tener la misma situación. El punto acá es que como nosotros entramos hoy a comparar el valor total que corresponda entre la factura con lo que está en la DIAN, digamos que vamos a tener en cuenta este tipo de situaciones. Y lo que vamos a tener en cuenta es que todo lo que yo tenga en la factura en valores 0 y que en la DIAN me registre en valores 1, no vamos a generar la glosa por inconsistencia en ese valor. ¿Me hago entender? Vale, perfecto. Okay. Sí, Sí, correcto. vale. Miller, tienes la mano levantada. Sí, buen día, jefe, ¿cómo está? Buenos días. Frente a ese mismo caso, bueno, esa situación se podría repetir en varios ítems, ¿sí? Y Probablemente sí. ahí aplicaríamos la regla, es decir, la diferencia entre la factura física y la de la DIAN podría ser de más pesos. Pues en ese momento, el caso que nosotros tenemos mapeado es este. Probablemente, como tú dices, seguramente lo podemos encontrar tal vez en ayudas diagnósticas. Pensaría que no, pero lo que les quiero decir es que siempre que veamos el valor 0 en la factura y en la DIAN nos estén registrando 1 en valor, no vamos a generar inconsistencia por esa información. Si ustedes encuentran algún otro tipo de situación, otro valor, otro caso, pues por favor nos lo comentan para que lo podamos analizar y pues definir una sola línea y que todos evaluemos de la misma manera. Listo, jefe, gracias. Vale. Arley, tienes la mano levantada. Sí, hola, buenos días. No, era la misma inquietud que de Miller en cuanto si de pronto se presentaba ese caso de un peso en varios servicios o tecnologías. Sí. Vale, perfecto. Entonces, avanza, Luis. Ok. Y por último, encontramos un radicado donde se le aplicó la glosa de mayor valor cobrado a un Doppler que en su valor incluía el 30% adicional por ser a color. Entonces, para indicar que en estos casos nosotros no aplicamos glosa de reliquidación, puesto que la entidad puede presentar ese valor adicional dentro del servicio o del valor que me están facturando, o en algunos casos se ha evidenciado que lo reclaman o facturan por artículo 33 u 87, ¿sí? Y pues para precisar, el artículo 33 en el manual SOAT nos indica que cuando el examen se realice con Doppler color, se reconocerá adicionalmente un 30% sobre el valor de la tarifa establecida para el estudio practicado, ¿vale? Entonces, la idea es para hacer la aclaración de que la entidad nos puede reclamar ese valor adicional dentro del servicio o en un ítem aparte. ¿Qué solicitamos? Que cuando lo haga de forma aparte o adicional al código reclamado. Es que cuando no lo hagan por artículo 33 o en algunos casos por artículo 87, la IPS indique de forma clara y expresa que ese valor que me están reclamando hace referencia al 30% adicional sobre ese examen. No sé si tienen alguna inquietud y si no, ya por esta sesión son las preguntas que teníamos en el componente financiero. Aquí para complementar lo que nos acaba de comentar Lourdes con respecto a este Doppler, se da el caso porque no se tuvo en cuenta que era un Doppler color
y en la auditoría se invocó una glosa por mayor valor porque la IPS está incluyendo ese 30% adicional sobre pues el Doppler que se está reclamando, que es el código 201. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, como les mencionó Lourdes, siempre que ustedes evidencien que el Doppler que están cobrando es color y lo que se esté soportando es a un Doppler color, pues por supuesto la entidad tiene derecho a ese 30% adicional conforme a lo que establece el manual tarifario SOA. Miller, tienes la mano levantada. Sí, jefe, es que me quedó una duda frente a lo que dijo Lourdes. ¿Ese 30% la entidad entonces lo puede reclamar en el mismo código o deberá hacerlo en otro ítem aclarando que corresponde a ese 30% adicional? Lo puede hacer sobre el mismo código. Hazte de cuenta que esto funciona como cuando nosotros reconocemos ese 15%, 25% adicional por ser zona especial. Lo mismo sucede acá. Aquí digamos que el Doppler, pues sabemos que obviamente hay instituciones que no son zona especial, pero por hacerles una analogía, ese 30% adicional lo pueden incluir en ese código, ¿sí? De ese procedimiento no hay ningún problema. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es por qué se está observando pues ese presunto mayor valor. Y es que si nos damos cuenta con el soporte que se trata de un Doppler color, pues no habría ningún inconveniente. Ahora bien, algunas instituciones lo que hacen es que reclaman por artículo 33, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos el artículo 33, pues hace referencia a ese 30% adicional. En ese escenario, pues tampoco vamos a generar glosas por codificación SOAT, porque pues al final del día estamos entendiendo que se trata de un 30% adicional de un estudio o en algunos casos lo reclaman por artículo 87, haciendo referencia a ese 30% adicional, caso en el cual pues tampoco constituiría una causal de glosa. Listo, jefe, gracias. Listo, si no hay más preguntas, entonces por favor, Carolina, avanza. Gracias. Una pregunta, jefe. Claro que sí, adelante. Si ese escenario se diera en una zona especial donde aplique el 15%, ¿se podría combinar esos dos incrementos? En ese escenario, sí, pues porque al final del día son dos aspectos que el decreto, el manual tarifario SOAT contempla. Digamos que una cosa es ese 15% adicional en exámenes que establece el artículo 87 del manual y otra cosa es lo que establece el artículo 33 con respecto al Doppler color y ese incremento que tienen derecho. Entonces, digamos que los dos incrementos podrían aplicarse de cara a lo que está establecido en el manual. En el manual no hay una excepción donde diga que cuando sea zona especial no aplica el 30%. Entonces, en ese sentido se entiende pues que aplicarían ambos incrementos en caso de corresponder a una zona especial y se esté hablando de un Doppler color. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguna pregunta adicional? No, listo. Dale, Caro, gracias. A ustedes, buenos días a todos. Bueno, la primera pregunta que llegó para componente médico es la siguiente. Para las prestaciones de servicio que corresponden a curaciones, es necesario precisar si se debe evaluar la vigencia de las órdenes que la soportan. Entonces, digamos que se hizo una revisión en cuanto a normatividad vigente y no hay normatividad activa que regule la vigencia de las órdenes médicas, exceptuando los medicamentos. Es decir, que estos servicios en particular no tienen ninguna vigencia y la entidad o la IPS en particular puede limitar esa vigencia. Entonces tenemos dos contextos. El primer contexto es cuando la fórmula médica en su soporte me indique un periodo de vigencia. Si me lo indican, vamos a hacer caso pues a este periodo de vigencia y lo que vamos a verificar es que las prestaciones se den dentro de este rango. Segundo, como en este caso de la pregunta, la fórmula médica no determina ningún tipo de vigencia, se verificó y posterior a la fecha de expedición de la fórmula médica se soportaron las 6 curaciones interdiarias, entonces en ese caso no tendría ningún tipo de inconveniente. Sí es importante precisar que cuando las curaciones o el servicio reclamado esté muy lejano a la fecha de expedición de la fórmula médica, se verifique en el histórico que esta fórmula no se haya agotado en otro radicado. Sería la única precisión que hay sobre este tema de vigencias. ¿Alguna pregunta?
Buenos días, nuevamente. Para medicamentos, digamos que nosotros sí tenemos claro, pues que por manual se tiene un mes, ¿no? O sea, digamos lo que para procedimientos, pues sí sabemos que, digamos, la normatividad no establece una fecha, pero pues al momento sabemos que para medicamentos sí lo hay, ¿no? Sí, 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 claro que sí, por eso es la precisión. Para medicamentos sí lo hay, sí, señor. Vale. Bueno, estos son casos derivados de las mesas técnicas que hace referencia a la jefe. Este caso, no, ese es un caso que presentó la interventoría, me excusan. Entonces, es una reclamación terminada en 7038 y la interventoría pregunta. En reclamación presentada se evidencia este formato de certificado de atención, donde se menciona el servicio de rehabilitación y no menciona servicio de fisioterapia o medicina física. ¿Sería un soporte válido o se debe aplicar la glosa 3104 por soporte de recibido? Entonces, esto está pasando particularmente con Cristo Rey. En estos casos, este certificado de atención es válido. ¿Qué es lo que nosotros vamos a verificar? Que esta fecha de prestación que me señalan acá, 9 de mayo del 2024, sea consistente con la fecha de la evolución de la terapia que también tiene que venir soportada. Digamos que aquí lo que hacemos es una consistencia del servicio si se quiere, como para estar más seguros. Cristo Rey enuncia su servicio como rehabilitación, servicio ambulatorio, es decir, que no había ningún inconveniente, y está el nombre y el apellido como lo determina la versión 8 del manual. En este caso, cumpliría el soporte de la evolución de la terapia física que está en la parte inicial, como la certificación de la atención de recibido por parte del usuario. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Listo. Ahora sí vamos a hacer la revisión de los casos derivados de la mesa técnica. Se nos trajo a colación esta reclamación terminada en 3789, en donde se glosó por 3301, como está determinado acá. Pasa la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Nosotros al verificar la IPS solamente tiene una sede, se verifica obviamente con el NIT y demás, y nos damos cuenta que esta fecha de apertura, 23 de septiembre, tiene una fecha de cierre de 8 de abril del 2024, y las prestaciones de esta entidad fue en el año 2023. Es decir, que ahí en estos casos, pues no sucedería ningún tipo de glosa 3301 y pues en ese caso estaría mal aplicado y pues tocaría levantarla, para tenerlo muy presente en cuanto a la verificación de las herramientas que tenemos para la verificación de este tema de habilitación. El segundo caso que se trajo, muchas gracias, Eli. El segundo caso que se trajo fue el 95433, en donde se glosó la aplicación de tutor externo. Eso fue una respuesta glosa. Inicialmente se glosó por esta causal, se reitera nuevamente la causal. Les quise traer a colación la factura, entre otros de los servicios que no reclaman. Están haciendo una osteosíntesis en tibia y están haciendo en un primer momento una aplicación de tutor. La glosa dice que no está justificado según hallazgo radiológico. Lo quise traer a colación porque pues acá dice que se observa una fractura completa, desplazada en la diáfisis de la tibia y del peroné de la pierna derecha. Entonces, por hallazgo radiológico no estaría sustentada la glosa. Por favor, pasamos. Hice una verificación del ingreso y la historia clínica del paciente, y él evidentemente tiene una fractura con minuta expuesta, y el médico ortopedista lo que envía en su momento es de emergencia mandar como tal la estabilización por medio de un tutor. Aquí está soportada la aplicación, la hoja quirúrgica del tutor, todo cumple perfecto, y posterior a eso se hizo pues una osteosíntesis definitiva para ya definir como tal la consolidación de la fractura. Entonces, recordemos que la aplicación del tutor se reconoce, el retiro del tutor se reconoce y la osteosíntesis definitiva también. Que es lo importante que nosotros verifiquemos que esté todo soportado, esté debidamente justificado y sobre todo pues en el caso del material de osteosíntesis pues contenga su factura y esté soportado en la nota quirúrgica o en la hoja de gastos. ¿Hay alguna precisión sobre esto? Alexander, tienes la mano levantada. Y una pregunta. En el escenario en que se dé el retiro de un tutor y la colocación del material de osteosíntesis, una osteosíntesis definitiva, ¿en el mismo momento quirúrgico podrían reconocerse los dos?
Sí, porque son procedimientos, digamos, para hallazgos diferentes. Tú para colocar una osteosíntesis definitiva tienes que hacer el retiro del tutor. De igual manera se ve en muchos casos lo que ellos facturan es la aplicación y la osteosíntesis definitiva, pero si nos están facturando el retiro del tutor para colocar posterior a esto la osteosíntesis definitiva, no hay ningún inconveniente. No mediamos tiempos, porque, perdón, te interrumpo, no mediamos tiempos porque sí también hemos visto muchas glosas en donde se menciona que no se cumplió con un tiempo determinado, digamos que ese tipo de indicios no lo tenemos en cuenta porque ya sería más que todo una evaluación de pertinencia médica y pues nosotros no realizamos ese tipo de ejercicio. Lo pregunto es porque uno podría también interpretar de que un procedimiento es necesario para la realización del otro, inherente a la realización del otro. Es decir, en la misma zona anatómica, no podría decir uno que el retiro es necesario para poder hacer la osteosíntesis definitiva de la misma zona anatómica. Sí, no, pero pues igual a la entidad se le permite hacer el cobro del retiro. El retiro está justificado porque para hacer la osteosíntesis necesita retirar el tutor. Entonces, en esos casos en particulares podemos reconocer el retiro del tutor. Ok, gracias. Con gusto. Sí, hay otra persona que tiene la mano levantada, creo que es Miller. Sí, sí, señora, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Entonces reconoceríamos nosotros la inmovilización y el procedimiento quirúrgico sin evaluar, digamos, ningún tipo de tiempo ni ningún tiempo. Es decir, nosotros hemos visto reclamaciones en donde hacen la evaluación, el especialista hace la evaluación, define el procedimiento quirúrgico, le hacen la inmovilización y pues en un muy corto tiempo lo pasan al procedimiento quirúrgico. No haríamos esa evaluación y reconoceríamos siempre los dos procedimientos, ¿sí? Sí, claro que sí. Digamos que entonces una acotación es importante identificar una cosa. De acuerdo a las características de la fractura, el médico define cómo va a estabilizar inicialmente la fractura. Esto con el fin de que obviamente no exista más daño a nivel de ligamento, hueso y pues tejido adyacente que está en la fractura. Si el paciente ingresa y el médico inicial le dice, vamos a hacer una inmovilización, esperamos lectura radiológica, miramos a ver qué procedimiento vamos a realizar, está perfecto. Porque muchas veces hemos visto esos casos. Ingresan, hacen una inmovilización y esperan a determinar el tratamiento quirúrgico para hacer finalmente una osteosíntesis. También hay casos en donde por el edema que presenta el paciente, porque no hay una mejoría como tal notoria de los tejidos, no se puede efectuar una osteosíntesis final, entonces se espera a que el edema baje en combinación con obviamente medicamentos antiinflamatorios y demás, y ya cuando el tejido está bien para operar, ya se interviene. Entonces todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas antes de glosar. No sé si es clara la respuesta. Sí, sí, digamos que en esos tipos de situaciones, sobre todo pues en las del edema, pues definitivamente lo terminamos reconociendo pues por el tiempo que necesita el paciente ahí en su manejo. Pero en esos casos específicos en donde es después, por ejemplo, de la lectura del RX o pues es evidente en el análisis médico que el paciente tiene una fractura y, y a pesar de eso, pues solicitan inmovilización y en un periodo de tiempo muy corto, no sé, una hora, pues lo pasan al procedimiento quirúrgico. ¿De igual forma reconoceríamos los dos? Sí, sí, señor, sí, señor. Se reconocen inmovilizaciones previas porque igual usted tampoco puede determinar, digamos, el tiempo en que lo van a operar. Y pues obviamente el médico inicialmente lo que hace es mantener la seguridad del paciente, evitar que se propague o se maximice la lesión y contenerla. ¿Cómo la contiene? Por medio de una inmovilización. Entonces sí la podemos reconocer. Listo, jefe, muchas gracias. Con todo gusto. Yo quiero acá, perdóname, antes de darle la palabra a Alexander, que de todas maneras, digamos que esto que Carolina nos está contando es el lineamiento general, ¿cierto? Sin embargo, pues cada caso, como hemos insistido siempre, se analiza de manera particular o individual.
Miller está exponiendo un caso donde dice es que le colocaron el tutor y a la hora siguiente están haciendo la osteosíntesis definitiva. No podemos entrar y decir no en una hora, definitivamente no, pero pues verifiquemos cuál es el contexto, cuál es la justificación médica, qué es lo que se está registrando en la historia clínica para determinar la justificación de cobro en este caso, de ese tutor. Pues porque si voy a poner un ejemplo, si estamos hablando de un paciente que posterior a la fractura tiene un edema importante, pues probablemente en una hora el edema no va a disminuir, ¿cierto? Y pues digamos que en ese sentido entrar a hacer una aplicación para en una hora después hacer una osteosíntesis definitiva, pues llamaría un poco la atención. Sin embargo, insisto, aquí la línea general es que el tutor previo a la osteosíntesis definitiva son dos procedimientos completamente facturables, sobre todo cuando estamos hablando de fracturas desplazadas, conminutas, abiertas. Sin embargo, pues el tiempo nosotros hoy por hoy no es una causal porque en algún momento pues no estábamos hablando de una hora, pero sí evidenciábamos casos en donde 3 días, 5 días, 8 días después estaba haciendo una osteosíntesis definitiva, no hay ningún problema, lo podemos avalar, lo podemos justificar y se puede reconocer. Pero pues insisto, si ustedes encuentran casos particulares que llamen la atención como el que tú estás exponiendo de una hora de diferencia, pues tendríamos que analizarlo y verificar el por qué se está tomando ese tipo de decisiones y pues poder determinar la procedencia o no del reconocimiento de ese servicio. Alexander, dale. Sí, jefe, digamos que la pregunta lo entendimos, yo la entiendo en el sentido de que, pues evidentemente una aplicación de toca estabilizar la fractura previamente antes de llevarla a una reducción definitiva. Y el caso, digamos que la pregunta que yo hice sobre todo para esos casos donde uno puede interpretar una inclusión de un procedimiento o la realización de un procedimiento inherente para otro. Otro escenario que se da frecuentemente es cuando cobran retiro de material con curetaje. Evidentemente uno sabe que tienen que retirar, quitar los secuestros en los retiros de materiales y van a realizar los dos procedimientos. La pregunta aquí entonces aplicaría el mismo principio. ¿Pueden cobrarme los dos en el mismo momento para la misma zona anatómica? Correcto, o sea, así es, o sea, sabemos que después de la colocación de un tutor en este caso, de una osteosíntesis percutánea, pues esto genera secuestros óseos, genera de pronto algún tipo de callosidad que requiere, por supuesto, ser retirada conjunto con la extracción de ese material de osteosíntesis, lo que significa que sí, o sea, aplica el mismo principio, ambos se podrían reconocer, por supuesto, siempre y cuando estén debidamente sustentados y soportados en el documento clínico. Ok, muchas gracias. Vale, Jenny, adelante. Hola, Joana, buenos días. Ven, Joana, es que ustedes en una de las reuniones anteriores, con respecto a este tema de aplicación de tutores, se dijo otra cosa diferente. Y lo voy a leer textualmente en una de las líneas que ustedes nos enviaron para este tema. Dice, el código 13583, aplicación de tutores externos, generalmente se utiliza en casos de fracturas abiertas o fracturas cerradas complejas que requieran una fijación externa temporal para su manejo. Dice, cuando se realiza la aplicación de un tutor externo, esta suele ser el procedimiento principal y puede ir acompañado de otras intervenciones complementarias en la misma zona anatómica, como reducciones cerradas de fractura, pero según los principios de facturación en cirugía, las reducciones cerradas de fractura en la misma zona anatómica donde se aplica el tutor externo se consideran inherentes e incluidas e insustituibles al procedimiento principal. Por tanto, las reducciones cerradas, de la misma zona anatómica, que en ese caso era la 13583, no deberá facturarse ni reconocerse de forma adicional, es decir, es inherente al procedimiento principal. Que esa fue una de las preguntas que la firma hizo por el mismo tema de que si reconocíamos o no. Uno sabe que la aplicación la hacen inicialmente, por lo mismo, porque van a alinear la fractura y van a esperar 5 días mientras baja el edema y pues se alinea un poco la fractura. A los 5 o 6 días el médico dice, ok, vamos a hacer la osteosíntesis, pero en esa misma osteosíntesis van a hacer el retiro.
Esa fue la pregunta que se hizo y acá se dijo que no, o sea, que no se reconocía la extracción si realizaban la osteosíntesis ahí. Entonces, pues digamos que ahorita yo quedo como pensativa con esto porque pues ya se dice que sí se puede reconocer, pues de acuerdo a que esté justificado y todo. Entonces quisiera como una mayor aclaración. Jenny, ¿tú me puedes por favor precisar ese correo del que tú hablas, en qué fecha se entregó para poderlo verificar acá? Sí, yo lo busco y te lo hago llegar a través de la doctora Gloria, pero sí fue una aclaración que ustedes nos hicieron a nosotros y pues digamos que aquí se venía pues digamos haciendo como el reconocimiento, bueno, primero la aplicación sí, pero si hacían la extracción pues se reconocían, no se reconocía y por eso se hizo la precisión frente a esta pregunta y digamos que yo lo tengo textualmente porque ustedes fue la respuesta que nos enviaron frente a esa pregunta que se hizo. Yo te la reenvío para que pues la tengamos y pues se haga como la aclaración porque pues digamos que no, pues en ese momento ya no me queda claro como que si sí o no lo vamos a reconocer. Dame un minuto, por favor. Ok. Es que justamente estoy revisando acá un correo en el cual ustedes, el consorcio, hizo una pregunta, bueno, digamos que varias preguntas relacionadas con procedimientos quirúrgicos y aquí estábamos hablando de sinovectomía, de reducciones cerradas. Sí, en su momento se hicieron esas preguntas, pues justamente, y efectivamente, dentro de esas preguntas que se hicieron, mira, yo tengo acá, porque pues yo soy muy juiciosa, Bueno, de mira, lo que acuerdo a pasa la es línea. que yo tengo acá y si quieres te voy a compartir pantalla porque sí, obviamente lo último que nosotros queremos es generar ese tipo de confusión. Entonces, voy a compartir, voy a robar un momentico la pantalla para mostrar el correo que se envió. ¿Listo? Entonces, dentro del correo que se envía, cuando tú hablas de la reducción cerrada y aplicación de tutor, lo que se está diciendo acá, entre otros, es que la aplicación de tutor generalmente se aplica en el caso de fracturas abiertas o cerradas complejas que requieren una fijación externa. Cuando se realiza la aplicación de un tutor, esta suele ser el procedimiento principal y puede ir acompañado de otras intervenciones complementarias en la misma zona, como reducciones cerradas de fractura. Según los principios de facturación en cirugía, las reducciones cerradas de fractura en la misma zona anatómica donde se aplica el tutor externo se considerarían inherentes, incluidas e insustituibles al procedimiento principal, aplicación de tutor. Entonces, aquí en esta parte, lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo es, ven, si es esta, voy a poner un ejemplo, el paciente que tiene una fractura de cúbito, ¿cierto? Y en esa fractura de cúbito medial, la indicación del profesional es la aplicación del tutor. Entonces, la aplicación del tutor es un procedimiento facturable y para el ejemplo estaría justificado y se podría reconocer. Pero lo que no se puede reconocer es que para esa misma zona nos estén cobrando una reducción cerrada, pues porque la reducción cerrada se logra, o la reducción de la fractura más bien se logra con esa aplicación de tutor. Es lo que se está diciendo en este concepto. Entonces, por eso estamos diciendo, las reducciones cerradas de fractura en la misma zona anatómica donde se aplica el tutor no deben facturarse ni reconocerse, porque, insisto, lo que se logra con el tutor precisamente es reducir la fractura para poder finalmente hacer una osteosíntesis definitiva. Esa parte. Sí, Joana, pero a lo que voy es que creo que después en una capacitación de los jueves se dijo, y creo que hasta Delta lo preguntó también, porque pues esto ha sido tema, que si realizaban la osteosíntesis ya definitiva y se hacía la extracción, si iba incluida esa extracción en el procedimiento principal. No, entonces, Ya mira, que haría, pues como era en la misma zona anatómica, ese procedimiento de extracción haría parte del principal para no, mira, poder ya que colocar yo estoy pues hablando el de, material.
Perdóname, aquí en ese mismo correo estamos hablando del retiro de material y, por ejemplo, el curetaje óseo, que es la pregunta que acaba de hacer Alexander, y la respuesta sigue en la misma línea. O sea, son dos procedimientos que son, pues, digamos, facturables Facturables y los que, dos. por supuesto, debemos verificar que estén, pues, obviamente justificados, estén soportados y cumplan con todos los lineamientos. Y creo que es la misma línea que debemos seguir, pero pues sí me preocupa lo que tú me estás diciendo y te agradezco que, por favor, vía correo electrónico nos indiques en qué parte, si fue en una reunión, si fue en algún correo, para que pues nosotros demos las aclaraciones correspondientes, pero pues insisto, este fue la pregunta que hizo en su momento consorcio y esta es la respuesta y pues hemos seguido en la misma línea. Si en algún momento se prestó para una interpretación diferente, entonces te pido por favor me remitas en qué momento se dijo para que nosotros pues hagamos las precisiones a que haya lugar, ¿vale? Sí, claro que sí, Joana, pero sí en algún momento se dijo que iría incluida. O sea, yo lo recuerdo y pues después por eso se Vale, hizo esta pregunta. Pero sí, yo lo busco, Joana, claro que sí, se por te favor. envía pues para tenerlo ahí en cuenta. Gracias. Vale, gracias. Alexander, tienes la mano levantada. Sí, jefe, es que digamos que ahí empieza a correr algo que me parece que valdría la pena que lo pudiéramos revisar, no sé si en un escenario futuro, porque digamos que aunque entiendo que cada caso es particular y es así, sí debería haber una línea general en cuanto a las inclusiones de algunos procedimientos, esas inherencias de unos en otros, porque, por ejemplo, existen los casos de capsulorrafias, artrotomías, fasciotomías, que a la final una hay veces dice, oiga, esto es necesario, inherente para la realización de un procedimiento mayor. Digamos que ahí sí valdría la pena eh, como definir una línea general en cuanto a la inherencia o no de los procedimientos, porque podría darse el escenario que muchos de nosotros estemos aplicando esa inherencia y no necesariamente aplique. Pues mira, producto de la pregunta, de las preguntas que hizo en su momento el consorcio con Audit, que entiendo y ustedes por favor me confirman, fue compartido con todas las firmas auditoras, las preguntas como siempre se ha hecho, lo que pregunta una firma se le responde a todas. No es posible que nosotros en ese momento digamos como, por ejemplo, es que todas las artrotomías que están, o las artroplastias más bien, están incluidas en los procedimientos porque es que nosotros siempre insistimos en que cada caso se debe evaluar de manera individual. Nosotros normalmente en la auditoría, pues para determinar la procedencia o no del reconocimiento de los procedimientos, pues verificamos es el paciente cómo ingresa, cuál es la evaluación que realiza el especialista, cuál es el hallazgo intraoperatorio para determinar si justifica o no el procedimiento. Voy a poner un ejemplo. El paciente que en el hallazgo intraquirúrgico nos dice que se evidencia lesión de la cápsula articular, producto del accidente, ¿sí? O sea, no se trata de una artrotomía para entrar a corregir una fractura, una luxación, sino se trata es que de que una cápsula o la cápsula viene lesionada producto del accidente de evento y se está relacionando como hallazgo intraoperatorio. En ese sentido, esa artroplastia, digamos que entraría a reconocerse o a justificarse de cara a ese hallazgo intraquirúrgico. Pero digamos que eso es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando vamos a evaluar cada caso en particular, pues porque, insisto, o sea, en este momento dar una línea general y eso fue lo que se solicitó en su momento cuando se envía el correo electrónico y es evalúen cada caso y determinen si se justifica o no. Si ustedes están evidenciando que no, que el procedimiento lo utilizaron fue como vía de acceso y tienen cómo demostrarlo y lo evidencian en la historia clínica, pues colocamos la glosa porque pues los procedimientos que se utilizan como vía de acceso el mismo manual establece que no se reconocen, ¿sí? Pero ¿cuándo los vamos a reconocer? Bueno, cuando producto del accidente, pues se evidencie una lesión en esa zona o en esa área anatómica. ¿Sí me hago entender, Alexander? No, sí, gracias. Sí, esto, me parece que esa podría ser una de las líneas. Por ejemplo, si existe una lesión de esa zona anatómica, por ejemplo, una cápsula, un ligamento o una fascia, pues de alguna manera puede ser una línea para yo reconocer todos los procedimientos asociados que se deriven de eso. Porque es que si ahí se presta, digo yo, digamos que respetuosamente se presta para que podamos estar haciendo cosas diferentes entre todos. Pero entiendo el concepto.
Exacto, o sea, la idea es que siempre que evidenciemos que producto del accidente se evidencia la lesión, pues son procedimientos que podrían estar justificados, ¿vale? Habría que evaluar los demás requisitos, pero eso podría justificar el cobro del servicio. Pero si nosotros evidenciamos que esos procedimientos se practican o son una vía de acceso para realizar otro procedimiento, pues ya sabemos que lo podemos glosar porque pues el manual así no lo permite. El decreto, me refiero al manual tarifario SOA. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Listo, entonces por favor volvemos a compartir y avanzamos. Gracias. Listo. Y acá ya para concluir, para recordar, la auditoría y el proceso de habilitación de la subred se va a verificar contra la sede que registra los soportes adjuntos únicamente. Para la subred se hace esta precisión. Habilitación netamente contra los soportes adjuntos. Es decir, que no se tendría por qué aplicar glosa 2103 por inconsistencia en información reportada entre sede registrada en FURIPS y soportes. Esto ya se dijo en la reunión anterior, pero pues queríamos hacer antelación con este criterio. Ya no hay más preguntas para médico. Muchas gracias. Bueno, yo aquí finalmente quiero hacer muchísimo énfasis porque dentro de los casos que se han venido revisando en las mesas técnicas, bueno, sí, en las mesas técnicas con los prestadores, hemos evidenciado glosas por habilitación de servicios, no, bueno, por servicios no habilitados más bien, y resulta que cuando hacemos la consulta en el histórico, el servicio sí está habilitado. Entonces, en esta parte yo quiero insistir en que, por favor, me da la impresión, porque estamos hablando de auditorías que se efectuaron después del suministro de la herramienta, estamos hablando de auditorías de agosto, de finales de julio, y resulta que tienen la glosa aplicada y cuando vamos a verificar la herramienta de habilitación, el servicio sí está habilitado. Y pues obviamente esto está generando preocupación y bastante ruido en la red hospitalaria, pues porque pues ustedes saben que nosotros venimos superando un rezago y pues para ellos no es justo y de hecho no es justo que nosotros pues X cantidad de meses después estemos comunicando unos resultados con unas glosas que no corresponden y que de cara pues a las herramientas que nosotros estamos manejando, pues se evidencien que sí están cumpliendo y pues realmente esto nos expone jurídicamente porque pues nos podemos ver expuestos incluso a demandas por este tipo de imposición de glosas que no corresponden teniendo en cuenta que pues la herramienta me está mostrando que el servicio sí está habilitado. Lo otro que llama o me llamó muchísimo la atención es que incluso cuando entro a REPS a verificar la habilitación del servicio, la información está, la información registra y no lo tuvimos en cuenta y de hecho aplicamos glosas totales diciendo que la IPS no está o el servicio no está. Entonces, les pido que por favor seamos muy cuidadosos con la aplicación del criterio de habilitación porque pues al final del día estos son los recursos de la entidad y si estamos haciendo bien el trabajo y estamos aplicando la glosa de manera correcta, pues está perfecto, pero sí me preocupa que estemos colocando glosas que no proceden y que no corresponden porque pues insisto, esto nos expone jurídicamente a nosotros como entidad y pues por supuesto ustedes que son los responsables de la realización de esa auditoría. Entonces, para que por favor lo miremos, lo analicemos, por favor, si es posible hacer una validación de cara a los paquetes que ustedes de pronto ya han cerrado, verificar, estar completamente seguros. Acuérdense que todo lo que nos radicaron de 2024 en adelante, del 1 de enero del 2024 en adelante, pues vamos a habilitar con la información de sede que nos registra en el formulario de reclamación, excepto para las subredes, por favor, eso lo tengamos muy presente, eso está escrito en el manual. Para las subredes yo voy a tener en cuenta la sede de prestación que me están evidenciando en el soporte de la reclamación y en este aspecto pues la glosa 2103 no aplicaría para que por favor lo tengamos muy presente. Hay algunas instituciones que producto de esas mesas técnicas pues nos han venido comentando en otras ciudades
donde pues ellos prestan servicios a través de diferentes sedes y pues a ellos se les ha socializado que en adelante pues la habilitación se hace o se realiza con la sede del formulario. Sin embargo, hay algunas instituciones que ya generaron su facturación, ¿sí? Y que la factura que ellos generan es una factura de todos los servicios que prestaron a través de las diferentes sedes de atención. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir el favor que estemos muy pendientes porque lo que se está solicitando a la red hospitalaria es que dentro del anexo de la reclamación se aporte el certificado suscrito por el representante legal donde éste precise, aclare o certifique en qué sedes se prestaron los diferentes servicios por los cuales se está presentando la factura y por tanto la reclamación a la ADRES. Por favor, esto tengámoslo en cuenta porque con esta información es que entraríamos nosotros a verificar ese criterio de habilitación del servicio. Esto con el fin de no generarle, pues, por supuesto, más reproceso al prestador porque, insisto, ya generaron la factura, ya validaron la factura en la DIAN y entrar en este momento, pues, a anular, a refacturar, pues, digamos que sería un proceso más engorroso y en la auditoría, pues, podemos manejarlo de la manera como les estoy mencionando para que por favor estemos muy atentos a estos documentos que nos aporten los representantes de las instituciones de cara pues a la certificación de esa habilitación de servicio para que pues no vayamos a entrar a colocar glosas de pronto de manera injustificada y les invito por favor a que utilicemos la última herramienta que se les entregó de histórico de habilitación que está actualizada con corte abril del 2024. Nada, esa es la recomendación que les quiero hacer a ustedes para que por favor pues tengamos en cuenta eso y pues todo lo que se socializó en la mañana de hoy. No sé si hay alguna pregunta al respecto o alguna pregunta adicional que quieran hacer. Bueno, entonces pues nada, si no hay preguntas, yo les agradezco como siempre a ustedes su asistencia, su participación. Quedamos atentos, cualquier requerimiento o solicitud adicional, por favor nos escriben y pues si no pasa nada extraordinario, nos vemos el próximo jueves en la siguiente sesión. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias y muy buen día. Gracias, buen día para todos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.